Bueno, vamos a hacer la validación de la serie de estos dos paneles. Aquí ya tenemos la lectura de la tensión, serían 88 voltios. Vamos a hacer la revisión de este circuito de paneles solares. Hoy aprende a conectar circuitos de paneles solares. Vamos a hacer la revisión de este circuito de paneles solares. Cada panel solar de estos es de 455 vatios, son monoper de 455 vatios. Tenemos 6 paneles, como podemos observar aquí en el video. Estamos en una casa campestre por acá en Vitaco Valle. Lo primero que vamos a resaltar es que tenemos una estructura certificada en aluminio especial para teja trapezoidal, como la que tenemos acá. Básicamente estos soportes van a estar unidos a las vigas por medio de un tornillo pasante, y después va a estar unido al riel, y ese riel va a sujetar los paneles solares por medio de estas uniones. Estos se podrían denominar los enclave, y en la parte intermedia tendríamos los mideclam. Este sistema de paneles solares vamos a conectarlo por pares, o sea que vamos a tener 3 series y 3 paralelos. Vamos a tener que hacer unas extensiones por medio de cable fotovoltaico, por medio de MC4, y al final vamos a tener 3 positivos y 3 negativos, en donde vamos a utilizar unas uniones de 3:1 MC4 para poder finalizar el circuito. Acá podemos observar las finalizaciones de cada circuito. Entonces tenemos 3 positivos con 3 MC4 machos y 3 negativos con 3 MC4 hembra. Vamos a hacer las validaciones de las tensiones de cada circuito antes de hacer los empalmes en paralelo. Aquí tenemos la pinza multiamperimétrica. Vamos a configurarla en tensión de corriente directa para hacer las diferentes mediciones. Bueno, vamos a hacer la validación de la serie de estos dos paneles. Para hacer una serie, conectamos el positivo y el negativo de un panel con respecto al otro. Vamos a validar en el plano a continuación cómo quedarían todas las conexiones. Y ahora lo que vamos a hacer es, con el multímetro en los extremos de la serie, tomar la punta positiva con el MC4 macho y la punta negativa con el MC4 hembra. Y aquí ya tenemos la lectura de la tensión, serían 88 voltios, o sea que cada panel estaría dando aproximadamente 44.1 voltios. Vamos a hacer la validación en cada una de las series. Ya hicimos la validación de estas dos series, ahora vamos a hacer la validación de estas dos series con el mismo método. Positivo MC4 macho, negativo MC4 hembra, y nos tiene que medir una tensión muy similar cada una de estas series. Acá tenemos una medición de 88.5 voltios. Vamos a hacer la última medición
de esta serie que tenemos allí con extensiones MC4 es el mismo procedimiento. El MC4 macho es el positivo, el MC4 hembra es el negativo y nos marca una tensión de 88 voltios. Es muy similar esta tensión a la tensión registrada en las otras series. Entonces lo que vamos a hacer ahora es peinar todo este cable. ¿Cuál es la recomendación? El cable debe quedar más o menos en la mitad de la distancia del panel a la teja. Si queda el cable directamente tocando a la teja, como esta teja es metálica, se va a calentar mucho y vamos a tener pérdidas de más o menos el 20% de la energía que estemos produciendo. Entonces por eso vamos a peinar muy bien este cable y vamos a dejarlo más o menos en la mitad de la altura entre el panel y la teja, y vamos a organizar los paralelos por medio de las conexiones para paralelos, que son 3 a 1, para tener 3 series y 3 paralelos. Para peinar todo este cablerío vamos a utilizar amarras plásticas. Además debemos hacerle un mantenimiento a estos paneles que están muy sucios. Vamos a hacer toda la parte de conexión, peinado, y al final tenemos un solo positivo, un solo negativo. Bueno, aquí ya tenemos las conexiones en paralelo de los negativos con la Y de 3 puntas. Entonces tenemos acá 3 puntas, sale una sola. Así hacemos el paralelo, los 3 paralelos. Y por acá tenemos los positivos también. Entran en 3 y salen en 1. Entonces vamos a bajar con un solo positivo y con un solo negativo, con sus respectivos MC4 ponchados. Entonces vamos a hacer el agujero debajo de este panel. Vamos a levantar este panel. Vamos a hacer el agujero sobre la cresta de la teja, y lo vamos a sellar para evitar filtraciones de agua. Acá tenemos ya el panel alzado y ya comenzamos a hacer la perforación para poder meter los cables. Ahí ya tenemos todas las conexiones, positivo y negativo. Bajamos solamente con positivo y negativo por ese hueco que acabamos de hacer. Lo vamos a sellar.